Bienvenidos, queridos amigos, a este momento de estudio de la Biblia a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Estamos ya llegando casi al final de nuestro trimestre. Hemos estado hablando sobre el estado de la persona que muere, la naturaleza humana, y hemos visto varios conceptos filosóficos, inclusive religiosos, y nos interesa enfatizar la cosmovisión bíblica, es decir, el concepto que tiene la Biblia en relación a la muerte, al ser humano, su naturaleza, a la muerte. Y en esta oportunidad vamos a ver justamente a través del ejemplo de Jesús cómo la Biblia también nos va enseñando cómo estos elementos que se utilizan, tanto espíritu, cuerpo y alma, mente, se relacionan de modo que podamos nosotros entender el concepto bíblico correctamente. Vamos a empezar este momento a través del estudio con uno de nuestros colegas que ha sido invitado para este momento especial. Axiomas, más allá de la evidencia. Amigos, estamos para estudiar la Biblia acá. Queremos dar una bienvenida a quienes nos miran en las redes sociales y también para quienes nos escuchan en Radio Nuevo Tiempo. Vamos a estudiar hoy el tema de la cosmovisión bíblica. Bienvenido, Luis Alfredo. Luis Alfredo es pastor de la Iglesia Adventista, responsable en esta oportunidad por los programas de Nuevo Tiempo, tratando de ofrecer el Nuevo Tiempo todas las posibilidades en lecciones, tanto estudios bíblicos, familia, temas inclusive de aspectos psicológicos, así que emocionales. Tal vez luego de la oración vamos a conversar unos segunditos sobre esto. Por favor, Luis Alfredo, un saludo a nuestra audiencia y la oración. Hola amigos, espero que estén bien ahí donde ustedes están viendo este programa. Estamos muy felices de poder estudiar una vez más. Muchas gracias por la invitación, pastor. Estamos aquí para poder estudiar. ¿Puedes orar, por favor? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos contigo porque podemos abrir una vez más tu palabra. Tú nos concedes vida. Acompáñanos, por favor, en este momento tan especial para poder desarrollar esta lección. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Luis Alfredo, aprovechamos estos segunditos para comentar un poquito. Tú trabajas en la Escuela Bíblica. ¿Qué es la Escuela Bíblica? ¿Cuáles son los cursos que ofrecen? ¿Y cómo se pueden acceder a estos cursos bíblicos? Muy bien. Estamos trabajando con la Nuevo Tiempo. Tenemos diferentes estudios. Uno de los estudios es la enseñanza de Jesús. A través de la Biblia nosotros podemos encontrar verdades muy grandes. También nosotros tenemos el curso de Apocalipsis, ¿no? Un libro, Daniel y Apocalipsis, tal vez controversial, pero en esos estudios nosotros aclaramos, ¿no?, los asuntos de la cosmovisión de los últimos tiempos, ¿no?, bíblicamente, y Apocalipsis nos enseña qué es lo que nos va a reparar en el futuro. Y también tenemos estudios de familia. También hay un estudio muy interesante que titula Los sentimientos, ¿no? En nuestro tiempo nosotros estamos viendo que la enfermedad más grande es el estrés, y el estrés juega el papel de los sentimientos, ¿no? Entonces son muchos estudios y son una bendición para cada uno de aquellos que piden estos estudios, y es totalmente gratuito, ¿no? No es ningún costo. Le entregamos a domicilio, estudiamos con él y le preparamos para que ellos puedan crecer en la vida, en la familia, bien, como persona. Pueden acceder a estudielabiblia.com, hay algún número de teléfono. Bueno, vamos a tratar de facilitar el número de teléfono. Ustedes van a encontrar allí para poder recibir o solicitar su estudio bíblico. Así es, pastor. Bueno, vamos ahora a leer San Lucas capítulo 2, versículo 52. Aquí hay un versículo muy interesante hablando de Jesús. Dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Este versículo está hablando de un desarrollo armonioso de todas las facetas del ser humano, mencionando el aspecto mental, el físico, el espiritual y el social. Cuán importante es resaltar ese elemento holístico, ¿no?, de la Biblia, presentado aquí en la experiencia de Jesús, y cómo eso nos puede ayudar a entender la unidad del ser humano. Muy bien, cuando nosotros vemos aquí en el versículo, dice que Jesús crecía en sabiduría, y eso se refiere a la mente, ¿no? Mentalmente, Jesús también crecía en estatura, y esto se refiere a lo físico. Y al final dice que Jesús también crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto es la parte espiritual, ¿no? Nosotros vemos que el cuerpo, el ser humano, no es un ente separado, ¿no?, sino que es una unidad de la mente, del cuerpo y del espíritu. En este sentido, nosotros vemos que el Señor, mientras Jesús iba creciendo, sus convicciones, sus principios eran firmes como una roca, y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. El Señor siempre estaba preocupado por los demás, estaba preocupado por su vida espiritual, y también estaba preocupado por su aspecto físico. Y ante la tendencia de tratar de dividir, en algunos casos inclusive el dualismo griego, ¿no?, cuerpo y alma por otro lado, aquí estamos viendo que el concepto bíblico tiene que ver, como mencionaste anteriormente, con un elemento integral. El ser humano va creciendo, va desarrollándose y tiene que ir atendiendo esas áreas. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en el capítulo 3, versículo 16, él hace una descripción interesante del cuerpo y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El concepto de considerar a nuestro cuerpo como templo, ¿qué implica eso? Muy bien, tal vez antes de poder entender este tema, nosotros podemos ver en la filosofía griega que ellos veían el cuerpo como una entidad separada. El cuerpo era como una cárcel para el alma, una prisión, ¿no? Y cuando el hombre moría, este alma era liberada, ¿no? Y nosotros vemos también ahí... Y también de paso ahí, el cuerpo es malo y el alma o el espíritu es bueno. Ajá. Y ahí el concepto, inclusive llegó a afectar conceptos religiosos, teológicos, dando a entender que todo lo que tiene que ver con el cuerpo es negativo, es malo. Y aquí ahora se presenta un concepto como el cuerpo, como el templo del Espíritu Santo. Así es. Templo de Dios. Y por el otro lado también, al otro extremo, está el panteísmo, ¿no? De que en todo el ambiente, el universo es Dios, mismo tu cuerpo es Dios, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos que el templo del hombre, ahí cuando nosotros leemos en Corintios, es la morada del Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos ver que la enseñanza bíblica respecto al ser humano está preocupado también en la parte física. Y en la lección dice algo muy importante: la obra de redención, que Cristo lo está haciendo, consiste en restaurar a la humanidad en su condición original. Eso significa que así como Jesús crecía en estatura, en espíritu y en gracia, también el Señor está preocupado por nosotros para que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo, nuestra mente sea el templo del Espíritu Santo, y nosotros podamos crecer de esta manera. Ahí inclusive le da espacio al concepto del cuidado de nuestra salud, al estilo de vida, entendiendo que la parte física tiene que ver también con reconocer que Dios es el que nos creó a su imagen, aun cuando la imagen fue deteriorada por el pecado, pero la restauración, la redención implica la recuperación de esa imagen, primeramente tal vez a través del cuidado, alimentándonos correctamente, cuidando nuestra salud para que podamos dedicarle el mejor tiempo para el Señor, y creo que este es un desafío para todo cristiano. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos este tema sobre el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, abarca todo el conjunto del cuerpo, ¿no? El Señor también está preocupado que nosotros podamos vivir felices, ¿no?
La cosmovisión bíblica del cuerpo es que yo no dependo de mis ideas. Muchas personas en la actualidad nosotros vemos que no, mi cuerpo es mío y yo puedo hacer lo que me plazca, puedo tomar, puedo fumar, mientras yo esté vivo puedo hacer todo lo que quiera, ¿no? Sin embargo, en la cosmovisión bíblica el Señor está preocupado por nuestra salud. Y la cosmovisión bíblica significa no mis ideas, sino lo que dice la Biblia, las ideas de Dios. Yo me someto a las ideas del Señor. Y aun cuando esos me benefician a mí mismo, ¿no? A veces nosotros no entendemos que las orientaciones bíblicas tienen que ver con un retorno en ese sentido del beneficio. El mayor beneficiado es el ser humano cuando acepta las orientaciones divinas. Así es. Vamos a ir luego a hablar sobre expresiones como la mente de Cristo y también vamos a ver lo que dice aquí nuestra lección relacionado a cómo el Espíritu Santo nos va guiando en todo este proceso. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos hablando sobre la cosmovisión bíblica en relación a el concepto del ser humano como el desarrollo del ser humano ejemplificado con el desarrollo de Jesús. Contempla todas las áreas de la vida. Hemos hablado también sobre el cuerpo como templo del Espíritu Santo, así es como lo considera el Señor. Y aquí hay una expresión del apóstol Pablo muy interesante. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué interesante esta expresión y qué significa cuando Pablo está diciendo que como cristianos debiéramos tener la mente de Cristo. Muy bien. Algo muy importante, ¿no? Aquí. ¿Cómo nosotros podemos tener la mente de Cristo? Pablo nos dice que nosotros deberíamos tener la mente de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo, tú tienes que pensar como Cristo. Tú tienes que actuar como Cristo. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que tener una comunión todos los días con Cristo Jesús. Alguien dijo, dime con quién andas y te diré quién eres. La influencia, ¿no? La influencia. Es la cosmovisión bíblica. Hace un momento estábamos mencionando que cuando nosotros hablamos del cuerpo, decimos, no, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con ella, pero esa es mi idea, esa es mi mente, ese es mi pensamiento. Pero, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Lo que el apóstol Pablo está queriéndonos decir es, más nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la cosmovisión bíblica en nuestro corazón. El cristiano no piensa como el mundo piensa, sino el cristiano piensa como Cristo quisiera que yo piense. Elena de White en Mensajes Selectos dice, ahí tomo uno, dice cómo nosotros debiéramos hacer para eso y cuáles son los resultados, los efectos, evidencias diríamos de cuando el ser humano tiene la mente de Cristo. Dice así, cuando estamos unidos con Cristo tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter. La humildad y la verdad rigen la vida. Las mismas expresiones del rostro cambian, dice. Cristo que habita en el alma ejerce un poder transformador y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reinan en el interior. De modo que además de reflejar el pensamiento a través de las acciones, a través de la conducta, también se va a hacer evidente el hecho de que Cristo influyó en nuestras vidas, transformó algunas cosas que debían ser transformadas y da evidencia de que nosotros podemos pensar como Cristo. Y podemos vencer el pecado, podemos vencer las tentaciones. Creo que cuando el Señor estaba predicando en Mateo 5, 17 al 42 sobre el Sermón del Monte, Él dijo algo muy interesante, ¿no? Él, hablando sobre el adulterio, Él dijo, no necesitas cometer el adulterio así con las manos, sino que solamente pensando
en adulterar o pensando cosas malas en tu mente, tú ya has cometido este pecado. Entonces la mente juega un espacio muy importante en la cosmovisión bíblica. Creo que de la mente inicia todas las cosas, la codicia, la perversidad del hombre. Entonces Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que pensar como Cristo. Bien, vamos ahora al papel del Espíritu Santo en este proceso, en este desafío de tener la mente de Cristo. Si leemos San Juan el capítulo 16, vamos a encontrar allí varios versículos. Uno de ellos en el 7 dice: les digo la verdad, os conviene que me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y luego él dice: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 9: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Cómo el Espíritu Santo influye, guía o debiera guiar nuestras vidas? Es maravilloso el trabajo del Espíritu Santo, porque bien usted le dijo, pastor, que el Espíritu nos guía a la verdad. El enemigo puede tratar de confundirnos, el enemigo puede buscar teorías falsas, doctrinas falsas, pero el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Cuando nosotros vemos la historia en Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante, nosotros vemos la historia de un hombre, de un mago llamado Simón. Él dice que se convirtió, se bautizó, se entregó al Señor. Sin embargo, la Biblia relata que él no se convirtió por completo, porque cuando él vio que los apóstoles estaban poniendo y los apóstoles estaban orando por los hermanos que se habían bautizado para que ellos reciban el Espíritu Santo, él dijo a los discípulos: yo quiero recibir también el Espíritu. ¿Cuánto debo pagar? ¿Cuánto debo pagar? ¿No? El Espíritu Santo está dispuesto para guiarnos, pero nosotros tenemos que dejarnos guiar. No es el ser humano quien manipula al Espíritu Santo. Y eso es lo que hizo Simón. Simón quería manipular al Espíritu Santo. Es por eso que el Espíritu Santo nos conduce a la verdad. Nosotros no le conducimos al Espíritu Santo. Por eso es que en la cosmovisión bíblica el cristiano no se guía por sus pensamientos, no se guía por las actitudes o por los pensamientos del mundo, sino se deja guiar únicamente por el Espíritu Santo. Y Pablo menciona en una de sus cartas, indicando de la manera de cómo nosotros vamos a dar evidencia de esa guía, va a ser a través de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, de modo que no es simplemente un momento en el que la persona da evidencias de su contacto con el Espíritu Santo, sino va transformando la vida y va dando muestras a través de esos frutos. Tal vez lo que está sucediendo en nuestra actualidad es muchas iglesias, hermanos que dicen: yo sentí el Espíritu Santo, empiezan a saltar, empiezan a gritar. Pero una evidencia del Espíritu Santo no es solamente una acción. El Señor quiere vivir completamente en la vida del ser humano. En este sentido, cuando nosotros vemos Mateos capítulo 7, 21, el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, dice en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, o en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo quiere guiar a su pueblo, pero no solamente es un sentimiento, no es solamente una fuerza, sino que el Espíritu Santo quiere vivir completamente con nosotros y guiar nuestra vida en todas las decisiones que nosotros vamos a tomar en este mundo. En todo este proceso de desarrollo físico, mental, espiritual, social, conceptuando el cuerpo como un elemento importante, templo del Espíritu Santo según el texto bíblico, viendo también la necesidad de
tener ese nexo con Jesús, para pensar como Jesús, teniendo al Espíritu Santo, vamos a estar en este mundo mientras aguardamos la venida de Jesús, donde Él completará su obra. Y Pedro recalca bastante, ¿no? Aunque algunos mencionan de que el Señor todavía no cumplió su promesa, como si fuera una tardanza, en realidad Dios nos está dando oportunidad para que cada día podamos permitir el trabajo del Espíritu Santo, para que cuando Él venga podamos estar listos. Dice versículo, leo segunda de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ese es el desafío que nosotros tenemos en este tiempo mientras aguardamos la venida del Señor. Vamos a una pausa final. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final de este estudio, tratando de analizar un poquito la cosmovisión bíblica en relación a el ser humano y principalmente a los aspectos del ser humano que por algún motivo han sido distorsionados, tratando de dar la idea de que aspectos del ser humano, tanto físico, espiritual, van divididos, pero en la Biblia encontramos que hay una unidad plena en relación a esto. Gracias, Luis Alfredo, por estar con nosotros en esta oportunidad, y por favor, alguna de tus conclusiones. Muy bien, hoy hemos estudiado la cosmovisión bíblica, ¿no? La cosmovisión bíblica para el cristiano es que nosotros no pensamos como el mundo, sino como piensa Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y segundo, nosotros somos guiados únicamente por el Espíritu Santo. Por eso quiero decirte hoy, querido amigo, que nosotros pensemos como Cristo, seamos como Cristo quiere, acerquémonos más al Señor y dejémonos guiar por el Espíritu Santo. La palabra dice, mientras esperamos esa bendita esperanza, la segunda venida de Cristo, nosotros aguardemos al Señor sin mancha, aguardemos al Señor limpios de corazón. Que esta lección pueda ser de mucha bendición para ti y que tú puedas tener la cosmovisión bíblica en tu mente y en tu corazón. Que Dios te bendiga. Cosmovisión es la manera como vemos y cómo interpretamos este mundo, las cosas que suceden en este mundo, y solo vamos a tener una cosmovisión bíblica en base a la Biblia, en base a lo que estudiemos y la respuesta que dé la Biblia sobre todos los aspectos de esta vida, y pueden tener la certeza de que Dios, a través de su palabra, tiene el concepto claro, oportuno, para que nosotros simplemente leamos, investiguemos y podamos tener así la mente de Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Axiomas. Más allá de la evidencia.